Déjeme ir al caso de Genaro García Luna. Ayer, un periodista que es experto en temas de seguridad nacional, del crimen organizado, que hemos entrevistado en diferentes ocasiones aquí en Sin Censura y que es colaborador en otros medios, Óscar Valderas, publicó un hilo en Twitter que me parece importante rescatar. Ayer escribió: hoy por fin inicia en Estados Unidos el juicio contra el arquitecto de la guerra contra el narco Genaro García Luna. Abro breve hilo con datos y reflexiones sobre el juicio que se desarrolla en la Corte del Distrito Este del Estado de Nueva York. Uno, dice: las presuntas conductas criminales de García Luna se remontan, según la Fiscalía, hasta 2001, cuando habría comenzado su colaboración con el cártel de Sinaloa. Por lo tanto, el juicio no salpica a un expresidente, sino a dos, Felipe Calderón y Vicente Fox. Dos, el juez Kogan aceptó que García Luna apareciera en la sala sin el uniforme de la cárcel. En su lugar, el acusado viste traje, corbata y camisa. Quienes conocen el sistema de justicia de Estados Unidos creen que hay un mensaje oculto. ¿Acaso un acuerdo para abreviar el proceso? Tres, un acuerdo podría llevar a García Luna a una celda hasta por 10 años, no menos. Pero si se arriesga a un juicio largo, el policía mexicano podría ser sancionado hasta con cadena perpetua. El mismo castigo que su supuesto socio Joaquín El Chapo Guzmán. Un cierre redondo. 4, el destino de García Luna está en manos de apenas 12 personas y 6 eventuales sustitutos, es decir, el jurado, quienes escucharán a decenas de testigos a favor y en contra, y luego podrían determinar la responsabilidad del exfuncionario en 5 cargos criminales. 5. Hasta este mediodía, o sea, ayer escribía Óscar Valderas, la lista de testigos sigue siendo secreta, pero sí se conocen los perfiles más relevantes de los informantes, narcotraficantes y exservidores públicos que negocian beneficios personales a cambio de información. It's not personal, it's business, escribe Óscar Valderas y pone la fotografía de la Barbie y del Grande. 6. La confesión o declaratoria de culpabilidad contra García Luna obligaría a 2 expresidentes a explicar por qué colocaron por complicidad u omisión a un integrante del cártel de Sinaloa en lo alto del gabinete de seguridad. Si sabían, mal, si no, también. En el primer supuesto, número 7 de lo que escribe Óscar Valderas en Twitter, la responsabilidad de Calderón y Fox no es política, es penal. Ellos deben responder por delitos graves como delincuencia organizada. En un país como México, donde los exmandatarios son intocables, acá hay una oportunidad para combatir la impunidad. 8. En el segundo, urge una reforma profunda a la administración pública federal y estatal. Algo está podrido en nuestro sistema. Si una persona puede entregar una porción del gabinete de seguridad a un cártel y no encender las alertas de otros altos funcionarios o instituciones. 9. En este segundo escenario se puede avanzar ya sin necesidad de esperar al juez Kogan. Urge un sistema de control múltiple, simultáneo y ciudadano que audite, investigue, separe y sancione del cargo hasta el mínimo intento de deslizar las instituciones hacia fines ilícitos. 10. Sin reformas institucionales, este juicio es solo circo. En cada cuerpo de seguridad, desde la Guardia Nacional hasta la Marina, se esconden muchos García Luna. No basta con quitarlos, sino que hay que crear mecanismos para que no entren. Y 11, dice Óscar Valderas, el caso García Luna debe llevarnos a un consenso simple. No podemos estar matando moscas con la ventana abierta. En fin, datos para quienes no conocían lo que hoy está en juego. Dicho esto, que comience la función. Una función, como lo pone Óscar Valderas, que continúa hoy en la Corte Este, allá en Brooklyn, en el área de Nueva York. Y le agradezco a Óscar Valderas que se conecte con nosotros para hablar sin censura. Óscar, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va? Buenos días. Querido Vicente, qué gusto saludarte de nuevo. Muy buenos días a ti y a toda la gente que te sigue. Pues está cabrón lo que planteas. No uno, sino 2 expresidentes, o muy estúpidos o cómplices. No hay de otra. Si es que termina esto como muchos creemos que va a terminar, si García Luna pacta con las autoridades estadounidenses o de plano lo declaran culpable. Claro, Vicente, déjame aventurarme a partir de la información que ya conocemos. El gobierno de Estados Unidos no espera tanto tiempo, no hace una espera de 3 años, que es más o menos lo que ha tardado en iniciar el juicio de Genaro García Luna, y ha gastado tanto dinero, tanta reputación, tantos recursos, no solamente financieros, sino humanos y mediáticos, si cree que va a perder este juicio contra Genaro García Luna. El abogado del ex superpolicía de Felipe Calderón ayer todavía insistía que su cliente no va a declararse culpable, que está confiado en que supuestamente la fiscalía va a errar en su pronóstico y se declararía inocente con tal de avanzar a un juicio que podría dejarlo en cadena perpetua. Yo creo que este juicio, el que le han llamado la segunda parte del juicio del siglo, porque es como una especie de secuela del juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán,
va a durar aproximadamente unas 8 semanas, es decir, unos 2 meses. En estos 2 meses, 12 personas integradas por el jurado tendrán que estar en una especie de condición de semireclusión para no contaminarse de prejuicios y determinarán si Genaro García Luna es culpable de 1, 2, 3, 4 o 5 cargos criminales. ¿Cuáles son las posibilidades de Genaro García Luna en este abanico judicial? Uno, digamos lo que él espera evidentemente es una absolución, que yo difícilmente veo que ocurra, y no lo digo únicamente yo, lo decimos muchas personas que hemos seguido el caso y que hemos investigado a Genaro García Luna desde hace mucho tiempo, y sí, una pena que podría ir desde los 10 años, que sería la pena más laxa si se le encuentra culpable, hasta una cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad, como donde vive hoy Joaquín El Chapo Guzmán, que está aislado prácticamente 24 horas de cualquier contacto humano y del sol. Ese es en concreto, digamos, lo que se juega Genaro García Luna en las próximas semanas. Pero más allá, Vicente, de lo que pueda determinar el jurado y lo que pueda determinar la Fiscalía de Estados Unidos, me parece que no se trata ya de un juicio de Genaro García Luna. Quienes realmente están en el banquillo son Felipe Calderón y Vicente Fox. Yo creo que ya hay un consenso general, mediático, al menos popular, digámoslo de ese modo, de que Genaro García Luna fue un colaborador activo, estuvo en la nómina del cártel de Sinaloa, y habrá que determinar en este momento qué de esa responsabilidad le corresponde a dos exmandatarios. Y digo también Vicente Fox, porque tal vez mucha gente no lo sabe, fue Vicente Fox quien encumbra a Genaro García Luna, quien lo convierte de un funcionario gris, apocado, inseguro, de pocas luces, en el director de la AFI, la Agencia Federal de Investigaciones, que tú bien sabes, se deshace en un sexenio, no aguanta el paso del tiempo porque se encuentra infestada de corrupción. Y luego, evidentemente, Felipe Calderón lo lleva hasta la Secretaría de Seguridad Pública, donde Genaro García Luna, de acuerdo con mis investigaciones, forma a un grupo secreto llamado los 12 Apóstoles. Estos 12 apóstoles tenían que entrarle con una lana para pertenecer a este club exclusivo, $50,000 era el cover mínimo, con el cual se les vendían plazas, se les permitía tener operadores afines en lugares donde podían generar mucho dinero y hicieron un negociazo privado con la seguridad pública. A ver, era como el cadenero, pues, o sea, era el malandro y el cadenero. Tú sí entras, tú no entras, y vamos a poner al mejor postor esto de los apóstoles y de los jinetes del apocalipsis, algo por el estilo, ¿no, Oscar? Había dos grupos, el llamado los 7 jinetes del apocalipsis, que era un grupo compacto, que eran los hombres de la mayor confianza de Genaro García Luna. Está Luis Cárdenas Palomino, que ya está detenido, Ramón Pequeño está detenido, Facundo Rosas, que también ya estuvo detenido y fue liberado tras no encontrarle supuestamente responsabilidades en el operativo Rápido y Furioso. Y ese grupo, digamos, se llegaba con una incondicionalidad absoluta, una lealtad ciega. Y luego estaba el grupo de los 12 apóstoles a los que se entraba, claro, sí, con una incondicionalidad, pero también entrándole con lana, con muchos recursos para pagar una especie de derecho de piso, de franquicia dentro de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Aquí lo importante, Vicente, es más allá de si Genaro García Luna tuvo un actuar criminal, que me parece que está plenamente demostrado en los documentos de la Fiscalía en Estados Unidos, es hasta dónde llegaba la cadena de mando. Y yo creo que ahí está realmente el interés de los mexicanos siguiendo este juicio. Nos interesa más allá de si Genaro García Luna era un malandro, si le decían la metralleta porque era tartamudo, si vendían $50,000 las plazas, si era un tipo que acumuló una riqueza inexplicable con un salario de servidor público. Más allá de todo eso, me parece que lo más importante y lo que se va a determinar es si dos expresidentes colocaron a sabiendas de una negra reputación, de un historial criminal, a un hombre que colaboraba activamente con los grupos criminales y que además se le permitió operar bajo el supuesto de que era mucho mejor o era más fácil o más conveniente administrar la seguridad pública delegando algunas responsabilidades al cártel más poderoso en ese entonces, al cártel de Sinaloa, que hacer lo que juraron hacer, que era defender la Constitución y sí, sí combatir a fondo a los cárteles mexicanos. Hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendaba un hilo del New York Times o un reportaje del New York Times sobre el caso García Luna y mostraba fotografías, entre ellas una con Hillary Clinton. ¿Están en peligro también de ser mencionados los alcahuetes del lado gringo, Oscar? Porque, bueno,
Entre otras cosas, me llamó la atención que en las crónicas que leo de los corresponsales, que en algunos momentos García Luna sonreía, y me acordé de aquella, pues tristemente icónica fotografía de la Barbie cuando es presentado ante las autoridades, que sonreía y que podría ser uno de los testigos protegidos de los fiscales. No solamente saldrán nombres, si esto va como esperamos, del lado mexicano. ¿Tú crees que salgan nombres del lado estadounidense y aquellas autoridades, en su caso Hillary Clinton, hasta el presidente Barack Obama, el hoy presidente Joe Biden, que era vicepresidente en esos momentos, o se protegerá del lado gringo a su gente? No, ya están protegiéndolos, ya están protegiendo al Vicente. La propia fiscalía ha pedido que se deseche dentro de la carpeta que se le entrega al jurado fotografías muy importantes que revelan los padrinos también que tenía Genaro García Luna del otro lado del Río Bravo. No era un hombre que únicamente operara en México, sino era una persona que además tenía condecoraciones, medallas, friends, compadres de todo el lado de Estados Unidos. Fue capacitado por el FBI, tenía amigos en aduanas, tenía amigos también en la CIA. Era un hombre que además recibió gran parte del entrenamiento que después habría entregado a los cárteles mexicanos de las propias autoridades de Estados Unidos. Y mucha gente, principalmente la fiscalía, está queriendo ocultar el hecho de que Genaro García Luna fue un consentido del gobierno de Estados Unidos y que por ende el gobierno de Estados Unidos tendría que asumir la responsabilidad de haber formado técnicamente a un ingeniero que se convierte en policía y que después se convierte en integrante del crimen organizado. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Les gusta mucho la caricatura de Genaro García Luna, que claro, es cierta. Sí, el policía apocado, mediocre, de pocas luces, que a partir de designaciones presidenciales comienza a escalar en las estructuras de la policía hasta llegar a lo alto y después corromperse para favorecer al capo más importante de México y en ese entonces del mundo. Ese lugar común, me parece que el gobierno de Estados Unidos lo ha explotado bien. Es una narrativa que además hace sentido a los mexicanos y hace sentido al relato de corrupción que los Estados Unidos suelen contar de lo que pasa en México, pero lo que no están contando es lo que tú bien recuerdas, Vicente, que este no es un hombre que se creó solo, es un hombre a quien el gobierno de Estados Unidos le invirtió recursos, le invirtió armas, le invirtió conocimiento. Bueno, no hay que olvidar que el operativo Rápido y Furioso, este operativo fallido que pretendía rastrear armas hasta las manos de grupos criminales en México que llegaron desde Estados Unidos hasta territorio nacional, fue avalado por el propio Genaro García Luna porque existía la confianza de que él era un hombre probo, honesto, que estaba dispuesto a dar la vida por la seguridad de los ciudadanos en México. Y años después se dan cuenta que en realidad lo único que hicieron fue alimentar el monstruo. Yo creo que hay una responsabilidad compartida no solamente de los expresidentes mexicanos, sino también de altos funcionarios en Estados Unidos, funcionarios que, como tú bien comentas, hoy todavía están en la toma de decisiones del presidente Joe Biden, de explicar por qué nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando y por qué tuvieron que sufrir cientos de miles de personas en México hasta que las autoridades binacionales pudieran prender las alertas y entonces sí detener a esta persona, que además, déjame decirte, querido Vicente, no está solo. Hay todavía muchos personajes ligados a Genaro García Luna que permanecen desgraciadamente en las instituciones actuales de seguridad. No ha sido desterrado del todo el legado negro de Genaro García Luna de la administración pública, tanto federal como locales. Hay también una responsabilidad pendiente del gobierno actual de localizar a esos elementos cercanos a Genaro García Luna y removerlos, porque se trata de un cáncer que en cualquier momento nos vuelve a hacer metástasis. Yo sé que tienes muchos compromisos, pero si me permites para cerrar, Oscar Valderas, y en esto también, hoy en día tenemos mucha responsabilidad los periodistas, los medios de comunicación. ¿Yo qué te voy a decir? Seguramente tú has leído cada cosa que escriben sobre lo que opino. Puede o no gustar a la gente, pero estos de los medios tradicionales, entre otras cosas, nos llaman paleros por pensar diferente, nos acusan de recibir dinero del gobierno, lo que nunca van a poder probar porque no es cierto, pero creo que muchos de esos medios tradicionales están en aprietos si es que se confirma que se darán nombres y apellidos de personajes que le limpiaron la cara a Genaro García Luna desde los medios de comunicación. ¿Tú crees que se den a conocer nombres de estos chayoteados, si me permites la expresión, o maiceados o favorecidos en tiempos de García Luna,
que saldrán mencionados los medios de comunicación. Se me viene a la mente aquella serie de la Policía Federal en Televisa, tantos columnistas, tantos personajes que hoy, por cierto, o callan o dicen cosas muy por encimita del caso de Genaro García Luna. ¿Y qué tan importante sería esto para nuestra realidad en los medios de comunicación, en el periodismo, tan lastimado por aquellos silencios millonarios o por aquellas mentiras y coberturas a modo? Para cerrar, tu opinión, Óscar Balderas. Mira, Vicente, yo creo que sin duda Genaro García Luna avanzó como suelen avanzar los grupos criminales cuando quieren gobernar una plaza. Empiezan por empresarios, luego avanzan hacia políticos y terminan cercando a la prensa con una mordaza. Genaro García Luna hacía eso. Genaro García Luna tenía dos tipos de mordaza. Con una tapaba la boca con la mano y otra tapaba la boca con billetes. Sin duda, no hay que tapar el sol con un dedo. Genaro García Luna sí tenía en medios digitales, en medios tradicionales, en las incipientes redes sociales que apenas comenzaban por aquellos años, sí tenía incondicionales a quienes les pagaba para proteger su propia reputación. También debo decirlo, hubo muchos periodistas muy valientes en medios tradicionales y en medios no tradicionales que se animaron a hablar de lo que muy poca gente quería hablar, que era el poder de Genaro García Luna. No hay que olvidar que era un hombre temible, era un hombre terrible, con una sed de venganza que muy poca gente conoció realmente y que además estaba rodeada de gente muy peligrosa que estaba dispuesta a hacer cosas terribles con tal de proteger a su jefe, su incondicional, su apóstol. En ese sentido, yo creo, Vicente, que después, con el paso del tiempo, la misma historia pondrá a los periodistas valientes que hablaron contra Genaro García Luna desde sus trincheras, desde las que fueran, en su justa medida. Y pondrá también a quienes recibían dinero, a quienes se callaron por conveniencia o por miedo, y los pondrán en su lugar. Pero yo creo que el juicio contra Genaro García Luna realmente no va a ir hacia los periodistas, hacia los comunicadores. Me parece que más bien el foco va a estar puesto en los colaboradores, en los servidores públicos, en los narcotraficantes, en las responsabilidades penales de la alta burocracia en México en los sexenios anteriores y ver que tanto se extiende hasta los sexenios de Enrique Peña Nieto y el propio sexenio. Yo creo que desgraciadamente, como decía en mi hilo en Twitter, hay muchos Genaros García Lunas que atraviesan administraciones públicas, no solamente sexenios, sino que atraviesan también al Estado mexicano. Y yo creo que ahí está el gran valor de lo que vamos a ver en las próximas 8 semanas, en los próximos meses. Óscar, sí, Óscar, tú sabes que siempre te he agradecido tu generosidad para la audiencia de Sin Censura, que en algunos momentos podríamos no coincidir en nuestras visiones, pero se respeta tu trabajo, que lleva también en sí mucho riesgo. Nos hemos solidarizado siempre ante las amenazas y bueno, a lo que entiendo es que Genaro García Luna sigue siendo peligroso, así que hay que cuidar esta labor que se realiza de aquellos que sí hablamos. Y mi querido Óscar Balderas, ¿por qué no cerramos precisamente invitando a la audiencia de Sin Censura? Insisto, aunque no compartamos siempre opiniones, es importante que no nos crean ni a ti ni a mí a ojos cerrados, que la audiencia busque, investigue, indague, porque ahí está el secreto, yo creo, para avanzar. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras y a lo que estás analizando e informando? Claro, Vicente, ya hay temas para cerrar un poco lo que dices, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que el poder no debe temer a los periodistas, debe temer a la audiencia de los periodistas. Y como tú bien dices, será la gente que nos escuche quien forme su mejor opinión y quien tenga que tomar una decisión sobre cómo va a observar y cómo va a consumir ese juicio que me parece muy relevante para la seguridad pública en México y para explicar la corrupción principalmente de los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox. Y podemos continuar la conversación en mi cuenta de Twitter, @OscarBalmen. Ahí voy a darle seguimiento al juicio de Genaro García Luna y otras cosas más que tengan que ver con temas de seguridad y crimen organizado. @OscarBalmen, con B larga, Balmen, ahí en Twitter. Te agradezco mucho, Óscar Balderas, que hayas llegado a esta cita con la audiencia de Sin Censura y estamos al pendiente. El agradecido soy yo, querido Vicente. Un abrazo. Gracias, Óscar Balderas, periodista de investigación, experto en seguridad nacional y en temas del crimen organizado.